¿Dónde es el santo de Israel? Aquí habita las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde de espíritu. Nace de ti con espíritu humilde y para glorificar el corazón quebrantado hacia la gloria. Honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu. Para servir tu espíritu y para el corazón quebrantado será luz. Shalom, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Damos la gloria al Eterno por poder compartir con ustedes una vez más el día Kadosh, el día santo, el día que el Señor ha determinado para podernos como pueblo reunirnos para la gloria del Eterno. Hoy tenemos
muchos temas, primero para enseñar y también temas de oración. Tenemos que hoy, en este momento, orar por el Señor Padre de nuestra hermana Patricia Ortiz. Parece que en este momento lo van a hospitalizar. El señor Iguardo Ortiz, estaríamos orando por él. Estaremos orando por la hermana Sonia Pérez, que es la esposa del pastor Abel González. Nos gozamos de todas maneras. Ahora se está conectando nuestro hermano Einer Carmona, que también estuvo hospitalizado con el tema del COVID. Estamos de alguna manera también orando por el hermano Carlos Pretel, orando por la fortaleza de la familia de la hermana Primavera Hernández. En estos días recibió la triste noticia del asesinato de su hijo, que era teniente de infantería, un joven al servicio de nuestro país. Y hay muchas circunstancias en las cuales hoy nos podemos reunir y orar juntos, hermanos. Orar juntos por todo lo que está sucediendo y que el Señor nos dé discernimiento, clamamos por ese discernimiento para que podamos entender estos tiempos y entenderlo desde la luz de la Escritura, de la luz de la Torá, de la palabra, realmente. Es un tiempo como muchos. Y recordamos, y este preámbulo es durante todos los tiempos, usted lo sabe muy bien, en la historia, a través de cada circunstancia, de cada pandemia, siempre ha habido expresiones desde el punto de vista bíblico que de alguna manera yo entiendo que inclusive algunos lo utilizan como campanazo de advertencia, campanazo de poder meditar y seguramente con una buena intención. Este tiempo no es un tiempo ajeno como muchos de otros. Cuando ha habido inclusive en el tiempo de Nerón eh, la persecución, en el tiempo de cada una de las pandemias que ha venido padeciendo la humanidad. Seguramente muchas de las cosas que ustedes están escuchando hoy y que escucharon durante el inicio de la pandemia del COVID fueron las mismas, ustedes lo pueden buscar en la historia. Hoy en día muchas de las personas se están preguntando, ¿no? Lo pueden investigar y les pido que lo consulten para que vean. Entonces, en cada uno de los tiempos de la historia siempre ha habido manifestaciones de expresiones por parte del escenario eclesiástico y a nivel mundial, y que hoy en día se repiten los mismos escenarios, las mismas expresiones, todo. Por eso realmente nadie sabe los tiempos, solamente es el Señor. Y nuestra confianza está depositada en el Padre Eterno. Nuestra confianza porque nuestra salvación es por gracia. Vamos a orar por cada una de estas personas, familiares que de pronto no conozco en este momento, que están padeciendo algún tipo de complicación, y le damos la gloria al Padre Eterno por eso. Le invitamos a orar juntos. Padre, te damos la exaltación, te damos la alabanza. Gracias por tu bondad, por tu comprensión. Hoy nos tomamos de la mano, Señor, una vez más, en tu día santo, en tu día Kadosh, en el día que tú estableciste, Padre Celestial, para que tu pueblo se reuniera, clamara delante de tu presencia, Señor. Presentamos primeramente nuestra vida delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer. Hoy queremos darte gracias por nuestro hermano Einer Carmona, Señor, que tú le diste una nueva oportunidad de vida, una oportunidad para que tú mismo le hablaras, porque
Lo triste es cuando nosotros quizás en nuestra, puede ser buenas intenciones, podemos hablar al hermano. La escritura dice soltarlo con amor, pero sé que en este momento tú, en este tiempo tú le hablaste a Eimer, le hablaste a Berlis, reuniste a sus hijos. Y hoy Eimer, Señor, está eh, fuera de la clínica, pero con los cuidados necesarios. Te pedimos, Señor, porque creemos, Señor, en tu soberanía, creemos en tus milagros, no en los milagros del hombre, no en las frases declaradas del hombre. Creemos en que en ti hay sanidad, en ti hay salvación. Y te pedimos por la vida de Eimer Carmona Guillén, Señor, que tu mano repose sobre él siempre. Que hoy que tú le has permitido salir de ese lugar de hospitalización, su vida, que la conoces tú más que nosotros, es una vida agradable a ti, llena de fidelidad, llena de obediencia, de un arrepentimiento genuino, Señor, de guardar tus mandamientos, de guardar tu día santo, de guardar las fiestas que tú estableces de las santas convocaciones. Gracias por él, gracias por verlo y por el hogar que ellos conforman, Señor, con sus dos hijos, Señor. Ayúdale y proveele todo lo que necesiten, pero sobre todo permite que te conozca, que escudriñe tu palabra, que venga el verdadero arrepentimiento. Fortalece su sistema inmunológico, Señor. Padre Celestial, en este momento, llénalo de tu bondad, de tu comprensión, llénalo de tu alabanza, Padre eterno. Gracias por el Señor Iguarnur Ortiz. Padre, ahora en el nombre poderoso de Mashiach, Padre eterno, de Cristo, sea tú fortaleciendo su vida, Señor. Sea tú, Padre amado, en este momento llenándolo de tu presencia, de tu Ruach HaKodesh, de tu santa y bendita presencia, Señor. Toma control de su salud, de su sistema inmunológico, Señor. Si está dentro de tus planes, dentro de tu voluntad, Señor, opera milagro, opera sanidad, restauración de su cuerpo, Señor. En el nombre poderoso, Señor, de nuestro Adón Yeshua, Padre eterno. Que tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, lo abrigue en este momento. Llénalo de tu bondad, de tu comprensión, Padre eterno. Oramos por el Señor Iguarnur Ortiz, Padre de nuestra hermana Patricia Ortiz, que en este momento su familia está llena de tristeza, pero todavía, Señor, clamamos delante de tu presencia, Señor, en tu voluntad, Padre eterno, en tu voluntad divina, Señor, por bondad, por compasión, por piedad, Señor, que venga ese arrepentimiento y trae de tu plan, opera sanidad, opera milagros, Señor. Gracias por la hermana Sonia Pérez, la esposa del pastor Abel González. En este momento que está entubada, Señor, que presenta complicaciones en los riñones, Padre eterno, Señor. Sea tú operando, Señor, sanidad sobre el cuerpo de tu hija, Padre amado. Pero nos humillamos y no es por exigencia. A ti, Todopoderoso, a ti, nuestro amado Señor, Padre eterno, fortalece su vida, Señor. Fortalece a sus hijas, a su hijo, Señor, en este momento, que están clamando delante de tu presencia. Oh Padre eterno, nosotros, Señor, Padre amado, como creyentes también nos unimos en oración para la hermana Sonia Pérez, Señor, Padre eterno. Te pedimos por la hermana Primavera Hernández, en este tiempo de dolor, Señor, el asesinato de su hijo Cristian, Señor, Padre Evangel Hernández, un joven luchador, un joven estando en el Guaviare, Señor, Padre amado, que le robaron su vida, Padre amado. Oramos, Padre amado, por su familia, por su señora madre, por sus hermanas, Señor, Padre, que seas tú fortaleciendo en medio del dolor y la tristeza, Señor, por la muerte de este ser querido, Padre amado. Te damos la alabanza, te damos la adoración a ti. Oramos por el hermano Carlos Pretel. Padre, ahí en esa clínica donde se encuentra, seas tú restableciendo su vida, Padre amado, su sistema inmunológico, su parte respiratoria, Padre celestial. Te pedimos, Señor, por él, por su señora, por sus hijos, Señor, para que tú también le sigas sustentando y fortaleciendo en este momento.
Te damos la gloria a ti, Padre, y colocamos en tus manos cada miembro de nuestra casa en protección divina en estos momentos difíciles, Señor, en la cual estamos viviendo, pero que tu mano no se detiene en bendecirnos, Señor. Oramos por todas las personas, independientemente, para que seas tú. Oramos por cada miembro de la Quejilá, de la congregación Sion, por los que están aquí conectados, por los que se van a conectar, por los que van a escuchar esta enseñanza que puede ser colocada, Señor, Padre, en las redes, Señor. Oramos por este país de Colombia, Señor. Dale sabiduría al señor presidente Iván Duque. Protégelo, dale sabiduría, dale humildad a ella, a él, a su esposa, a sus hijos. Le pedimos sabiduría a los ministros, a los del Congreso. Oramos por cada alcalde, por cada gobernador, en especial el alcalde de Cartagena, William Dow Shaman. Por esta ciudad, Señor, ayúdanos a ser obedientes primeramente a tu palabra y a seguirnos resguardando en el cuidado, Señor. Te damos gracias por el departamento de Bolívar. Gracias por el gobernador Vicente Ler, por toda su parte de gobierno, por la asamblea departamental, por el consejo distrital también de Cartagena. Te damos gracias, Señor, por la paz de Jerusalén. Colocamos en tus manos cada miembro de nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hijos, sobrinos, nietos, cada miembro, Señor. Aún colocamos a nuestros amigos, conocidos, personas que participaron con nosotros en este proceso de congregación. Guárdale, Señor, protégelos de todo mal. Y sobre todo colocamos en tus manos esta enseñanza. En el nombre poderoso de Yeshua le damos gracias. Amén y amén. Shalom y bendiciones, amados, nuevamente a todos. Un tiempo en la cual tenemos que caminar con prudencia, con sabiduría en todo lo que decimos, en todo lo que manifestamos, basado a la luz de la palabra. Yo siempre le he dicho a ustedes desde hace tiempo atrás que estamos en la era de la comunicación. Amén, amén, hermana Belis. Estamos en comunicación, en el tiempo de comunicación, pero también en el tiempo de la desinformación. Y eso es un tiempo peligroso, precisamente porque estamos atendidos a tanta información que nos llega a las redes sociales y que muchas veces la gran mayoría, y ahí también puede incluir en cierta medida, la gran mayoría no somos filtrar la información, no sabemos filtrar la información. Estamos en las redes sociales y nos llega mucha información y a veces inclusive somos partícipes de informaciones que son falsas y nos ha pasado a todos muchas veces. Así que es un tiempo en el cual tenemos que seguir valorando, anhelando y sopesando cada información que recibimos y tener toda la sabiduría para poderla divulgar con responsabilidad para todas las personas que le llegue esta información. Bien, vamos, después de la oración que tuvimos, la alabanza, vamos a compartir la enseñanza de hoy. Nuevamente bendiciones a todos. Shabbat shalom a todos. Su presencia nos ayuda, realmente nos fortalece. Esa obra expiatoria de nuestro Señor en ese madero realmente es una obra redentora hermosa. Cada gota de sangre que Él derramó por nosotros en ese madero nos debe dar a entender todo el amor, nos debe dar a entender que de ahí está basada nuestra salvación y nuestra confianza realmente en esa obra. El tema se llama Salomón construye el templo y la base bíblica es Primero de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 5 y capítulo 6, amados. Vamos a comenzar como siempre con la primera lectura. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Dice, tenemos aquí la Biblia textual tercera edición, la que estamos utilizando. Ustedes se darán cuenta que también muchos de nuestros hermanos, José, Jacob, el hermano Fede, que son los que participan en la enseñanza, utilizan también para edificarnos diferentes versiones bíblicas para que podamos mirar y ayudarnos mucho en la interpretación. Dice la escritura, Irán, rey de Tiro, también envió
sus embajadores a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Pues Irán siempre había apreciado a David y Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que debido a las guerras que lo rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Adonai, su Elohim, su Dios. ¿Ok? Ahí están las 4 letras del nombre del Eterno, ¿ok? Y en las cuales nosotros tratamos de expresarlos como Adonai. Hasta que Adonai puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora, Adonai, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Y aquí me propongo construir una casa para el nombre de Adonai, mi Dios. Como Adonai habló a mi padre David, diciendo: tu hijo, al que pondré en tu trono, en tu lugar, él edificará una casa para mi nombre. Amén, amado. Es la palabra del Eterno. Señor, gracias por esta palabra que nos edifica. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría y volvemos un corazón dispuesto para adorarte y para recibir tu exhortación, tu consolación y tu edificación. En el nombre poderoso de nuestro amado Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bien, vamos entonces a hablar sobre un contexto histórico de lo que se envuelve en toda esta historia basada en el primer libro de Reyes. El proyecto de la construcción del templo de Jerusalén, ahí tiene la lectura para que vayan conmigo, estaba pensado desde el tiempo de rey David. No fue hasta el reinado de Salomón donde la edificación se llevó a cabo en el año 952 antes del Mesías, antes de Cristo. Esta construcción estuvo marcada por el arte fenicio, ya que por petición de rey trabajaron en el proyecto. Esta primera parte es muy importante, amados, porque nosotros que hoy en las tardes estamos haciendo una enseñanza del idioma hebreo, nos damos cuenta que no solamente el arte fenicio, sino inclusive todo lo que es la parte de la escritura, todo lo que es, en este caso, el alfabeto fenicio, que influyó mucho en lo que hoy nosotros conocemos como el alefato o el alefet hebreo. Es decir, esta era una cultura muy desarrollada y que aún tenía, mira, gran parte de lo que era el arte, la arquitectura. Dice, ya que por petición de rey trabajaron en el proyecto. Es decir, los fenicios intervinieron enormemente en la construcción de lo que es el templo del Señor, que conoce muchas veces como el templo de Salomón. Esto es algo que es muy interesante también cuando en la ley, la gente le dice la ley de Moisés, pero realmente la ley no es de Moisés. Moisés es el instrumento que el Señor utilizó para manifestar su propia ley o instrucciones o enseñanza, como es la verdadera traducción. Aquí colocan digamos, el templo de Salomón, lo colocan así, porque Salomón fue el que de alguna manera visualmente la gente vio que estaba construyendo el templo. Pero realmente el dueño de todo esto es el Señor. La Escritura dice claramente: de Dios es el mundo, su plenitud y todo aquel que en él habita. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que hay en esta tierra, sabemos que está la mano del hombre, pero por encima de esa mano del hombre está quien nos da los dones y los talentos, que es el Señor, directamente. Cuando una persona, por decir algo, construye un diseño de ropa, a la cual nosotros utilizamos, lógicamente la ropa la construyó un hombre, ¿no? Pero lo que uno sabe muy bien que todo el talento que muchas veces la gente no quiere reconocer, nos lo otorga Dios en nuestra vida. El Señor es que nos da sabiduría para el arte. Ustedes ven que Bezalel recibió ese arte de pronto de hacer cosas maravillosas. Entonces nos damos cuenta que quien maneja toda esa capacidad en la vida del hombre es el Eterno. Entonces por eso hay una doble intervención muchas veces. Como somos criaturas y de criaturas somos hijos de Él, muchas cosas que hacemos siempre le damos la gloria al Eterno. Quizás nuestras manos construyeron las cosas,
Y estamos hablando en todos los aspectos, en todos los aspectos. Porque si uno hace recorrido desde el momento en que se crea la rueda hasta el momento que se crean de pronto en la revolución industrial, cada uno de los inventos, desde el mismo teléfono, desde a entrar inclusive a la parte médica, si nos damos cuenta, quien actúa es el hombre, pero el hombre no actúa porque el Señor es quien nos da la sabiduría. Por eso cuando nosotros entramos a los pies del Evangelio, casi siempre tenemos entre comillas, una muletilla entre comillas. Porque digo entre comillas, pues realmente no es muletilla, porque siempre decimos, la gloria es para el Señor, la gloria es para su hermano, qué buen trabajo hizo usted, la gloria es para el Señor. Es decir, el hombre natural está viendo que yo hice el trabajo, pero que yo conozco al Señor, le tengo la gloria a Él, porque Él es que me da la sabiduría para hacer las riquezas, pero también la sabiduría para generar todo, porque ahí está la palabra para. La palabra bara es algo que se crea de la nada, o sea, Él es el creador de todo. Por eso la Escritura dice, del hombre es el mundo, su plenitud y todo aquel que en él habita. Entonces, usted encontrará todo este tipo de respuestas para todo, inclusive los inventos realizados por los hombres. Y aquí vemos que los fenicios tenían un arte y todo el mundo identificaba ese arte. Es como cuando estamos en la congregación, que muchos de alguna manera muchos de alguna manera son buenos en el canto, otros son buenos en la enseñanza, otros son buenos en la logística, pero todos los da el Señor. Todos los da el Señor. Y esta obra fue destruida en los años 510 y 515. Mire bien, bajo la hegemonía del Imperio Babilónico. Aquí estamos hablando de historia. Aquí hablamos de historia. Y fue reconstruida en el periodo post-exílico, es decir, cuando ya se regresa de lo que es Babilonia, se reconstruye. Y en el reinado de Herodes, el templo fue totalmente remodelado. Era el año 20 o 19 de la era común. Ya estaba Jesús Yeshua prácticamente de manera física en este tiempo para algunos. ¿Ya? Para algunos esto fue antes, cuando ya viene el Señor, ya el templo está remodelado por Herodes. Algunos hablan del templo de Herodes. O sea, miren todo el contexto histórico. De pronto muchas veces nosotros estamos en congregaciones y muchas de las cosas estas no se manifiestan. ¿Por qué le manifestamos en esta enseñanza este hecho? Porque nos remarca que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Porque la misma ciencia a través de la historia, de la arqueología, lo corrobora. Entonces, el templo construido por Salomón utilizó arte fenicio, trabajaron en este proyecto, ¿ok? Y se identificaban estas personas por ser personas de mucho talento. Fue destruida en 510, 515, recuerden, cuando ya fueron llevados en la época de Daniel al exilio babilónico. Después fue reconstruido con Esdras, recuerdan Esdras, Nehemías, y después fue remodelado en con el templo con Herodes, ya 19 años antes de la era común. Y después, 70 años, la profecía que hace Jesús Yeshua, se vuelve a destruir el templo. Por eso la gran mayoría de muchos de los que dentro del judaísmo, su esperanza está puesta en la reconstrucción del tercer templo. Aquí tenemos el primer templo, el segundo templo, y vendría el tercer templo. Pero nuestra esperanza, la tuya y la mía, está puesta en ¿qué? En nuestro Salvador. En nuestro Salvador. Es decir, tenemos que estar velando por cumplir lo que es la palabra, por estar un tiempo de comunión, por orar, por leer la Escritura, por saber que no hay ninguna condenación en los que están en Cristo, en Mashiach. Es decir, que tenemos que caminar por lo que están en Él. ¿Y quiénes son los que están en Él? Los que obedecen los mandamientos del Señor. Una de las cosas que nos debe identificar a nosotros como pueblo del Eterno es que anhelamos obedecer los mandamientos, que reconocemos a Jesús, a Yeshua, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el sello
del Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh en nuestra vida. Y el sello, lógicamente, de la bestia, que hoy en día es muy nombrado, está enmarcado que el que tiene el sello de la bestia es aquellos que desobedecen y violentan los mandamientos del Señor. Porque el sello a nivel físico no lo conocemos. No es como en la época de Caín. Recuerden Caín que todo el mundo le veía un sello para que nadie le quitara la vida. Ahora, nuestro sello realmente es los frutos dignos de arrepentimiento. Ese es nuestro sello. Y eso es muy importante que podamos nosotros reiterarlo. Indistintamente de tu posición con respecto a la pandemia o a la vacuna, algo que te determina a ti que eres pueblo del Señor es que tú anhelas obedecerle a Él. Anhela obedecerle a Él. Y ambos están lógicamente dependiendo de quién, del Eterno. Ni uno depende más, ni uno depende menos. Esto es muy importante porque hoy en día yo encuentro cosas como que el que se vacuna depende más de Dios o el que no se vacuna depende más de Dios que el que se vacuna. No entremos en ese término. Ambos, si son creyentes, están colocando y depositando su emuná, su fe en el Eterno directamente, porque esos conceptos lo que hacen es crear división y la operación lógicamente de Hasatán. Cada uno tendrá su posición, pero es importante que sepamos que el sello que nos determina como hijos de Dios es que caminamos según sus mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Alguien que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Que el fruto digno de arrepentimiento es el sello, las aras de nuestra fe, que es precisamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? La instrucción exacta. Quien le predica un evangelio diferente a este, dice la Escritura, el tal sea anatema. La Biblia fundamenta que Salomón recurrió al rey Irán de Tiro para que fuese el arquitecto y guía de la obra. Mírenlo, lo tremendo, ¿no es cierto? Era experto. Vemos aquí que tenía una especialidad. Si nosotros damos cuenta, el Señor utiliza al hombre para hacer su templo, Es la mano del hombre la que de alguna manera determina de alguna manera la utilización que el Señor hace para su templo. Y todo esto es interesante porque nos da la respuesta que de pronto podemos nosotros de pronto mirar que todo esto es de Dios y la sabiduría proviene del Padre y Él es que nos da sabiduría para todo esto. Cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra, nos damos cuenta que mi facultad para ministrar me la da el Señor, que mi facultad para pintar me la da el Señor. Un cuadro quizás es reconocido por el nombre de un pintor. ¿Quién hizo este cuadro? Este cuadro lo hizo el pintor tal. Pero si ese pintor es creyente, va a decir, este cuadro, mis manos lo hicieron, pero quien me da la sabiduría es aquel que me ha creado desde el vientre de mi madre. Eso es muy importante porque todas las respuestas nos llevan al mismo punto. Todo lo que hace el hombre es creyente, va a darle la gloria al Padre eterno. Recuerden que aquí el creador es el eterno. El creador es el eterno. Ni siquiera Satanás, a Satán, si lo consideran como espíritu o como un ser, el creador es él. El creador es el eterno, el todopoderoso, el Shaddai. Dice, y guía de la obra. También pidió ayuda a sus servidores porque, según argumento, no había nadie en Israel que sepa talar los árboles como ellos. Salomón envía grupos de trabajadores al Líbano por periodo de un mes de manera rotativa. Aquí está el texto que estamos estudiando. Este templo pasará a ser el más famoso en la historia de Israel. Los fenicios hicieron tratos comerciales con Balki, reina de Saba, para que proveyera con los metales necesarios. En cambio, los israelitas pagarían con sus producciones agrarias y ganaderas. Es decir, la forma como iría el pago era a través de lo que uno podía llamar como un trueque. Esto es hermoso, porque aquí rompemos los esquemas
de que ustedes vengan a una predicación religiosa. Ya, y estamos hablando inclusive que la historia habla del trueque. Entonces, mientras que ellos construían o hacían, lógicamente, temas, los israelitas comenzaron a pagar con temas agrarios y de ganadería. Es decir, bueno, ustedes construyen esto y nosotros le damos esta parte. Y en esa época también se manejaba como los metales preciosos, como también manera de interacción comercial. Dice, probablemente Salomón asumió el pago de grandes impuestos para sus obras extraordinarias como el templo y el palacio. Aquí donde comienza un detalle interesante, porque Salomón y Roboam, que es su hijo, termina lógicamente imponiendo una reforma tributaria, que esto no es nuevo, oyeron, no es nuevo, no es invento de los ministros de Hacienda. Salomón hizo una de las peores reformas tributarias y una de las más fuertes la hizo su hijo, por encima de Salomón, Roboam, que le cargó al todo el pueblo para el sostenimiento de que era, más que todo de su propio lujo, porque si hubiera sostenimiento del templo no habría ningún inconveniente, sino para sostener sus propios lujos. La referencia bibliográfica es de Ángela Cabrera, este texto. Ya. Bien, amado. Entonces, espero que ahí vayamos porque esto es un tema muy interesante y que bueno que nosotros vayamos empalmando lo que dice la escritura con lo que también dice de alguna manera la parte de la historia. Ok, entonces vemos y seguimos. El templo fue construido en un lugar clave estratégico, la colina del monte Moriah, Jerusalén, y de frente al oriente. Este templo pasó a ser el punto de comunión de todos los israelitas donde se concentró el poder político, económico y religioso. Hay algo que es muy importante, porque en este templo, y de pronto de poco a poco el Señor fue aclarando algunos conceptos con respecto a lo que el templo, había en el templo solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad? Eso quiere decir que el pueblo general se congregaba alrededor del templo y alrededor del templo se hacían lo que eran las danzas, el tema inclusive de la misma alabanza, porque la forma como ellos en ese entonces manejaban es que en ese templo era el tema de los sacrificios y también lo que era el sacerdote y el sumo sacerdote. Entonces, si vamos a esa época y tratamos de manejar lo mismo, nosotros nos tocaría estar alrededor del local donde está la iglesia para hacer algo parecido. Pero a raíz de que el velo se rompió, tenemos entrada confiada delante del trono de la gracia. Ahora bien, nosotros nos reunimos en un lugar, en un templo, en un local más que todo, y en ese local entonces manifestamos lo que es el servicio al Eterno. Manifestamos a través de una predicación, de la oración, de las danzas, de la alabanza. Esto es muy importante poderlo comprender. ¿Por qué? Porque de pronto personas que puedan estar en oposición a la danza o al tipo de alabanza, quizás no van a descontextualizar la forma como se manejaba en este momento el templo. Además, nada más entraba, el pueblo estaba por fuera. ¿Dieron cuenta? Y las danzas, que era una manifestación para glorificar el nombre del Eterno, se hacía de fuera del templo, pero no era que era desagradable el Señor. Y es más, ustedes se dan cuenta que el mismo David danzó, y su danza, a pesar de la forma como terminó el vestuario, fue agradable al Eterno, fue agradable al Señor. Es decir, hay dos aspectos interesantes. Mi disposición para adorar, mi reverencia para hacerlo, y después, lógicamente, la forma externa en la cual yo debo estar. Muchos de ustedes de pronto nos preguntaban de pronto si era adecuado orar en ciertos lugares. Y el tema pasaba en algo que es muy sencillo. En ciertos momentos, tú vas a tener un deseo de hacer un momento de oración, pero son por circunstancias. Eso se va a dar. De pronto tú estás en un bus y el Señor te guarde, tú comienzas a tener algunos problemas mecánicos, tú comienzas a orar. Quizás no eres el mejor lugar, pero tú comienzas a orar. De pronto tú estás en algún lugar no muy puntual, pero te acordaste de alguien que estaba enfermo, comenzaste a orar. Exactamente, comenzaste a orar. Seguramente
y yo sé cómo Dios te escucha de acuerdo a tu disposición. Pero la Escritura dice que hay un lugar donde uno lo prepara previamente. Es decir, no estamos nunca negando que el Señor puede escuchar una oración. De pronto tú estás en la esquina de la calle y se está presentando con una dificultad, se está haciendo las vueltas y no se están dando las cosas. Dice, Señor, te pido, Señor, en este momento, estoy aquí en la mitad de la calle, colócame gracia, porque he hecho tanta vuelta y no se han mandado las cosas. Hiciste un momento de oración, pero ese momento de oración nunca va a superar ese espacio que tú preparas de antemano en tu lugar secreto, en tu lugar secreto. Y con disposición totalmente correcta, con una forma externa correcta, y que tú te preparas directamente para durar un tiempo, 15 minutos, de pronto hasta una hora, porque también lee la escritura. Y ese es el mejor lugar. Ese es el mejor lugar. El lugar secreto es el lugar adecuado, pero no quiere decir que esos espacios de oración que tú haces en ciertos momentos, en ciertos lugares, de pronto el Señor no lo escuchará, pero ¿qué nos dice él en Mateo 6? Que cuando ores, entra a tu lugar secreto y él lo que ve en lo secreto lo recompensa en público. Es decir, él nos exhorta a tener un espacio adecuado para la oración. A manera histórica, el historiador Flavio Josefo, que lo hemos estudiado en la congregación, dice que las bases del templo fueron hechas muy profundas para que pudieran resistir todas las controversias del tiempo, sin que se balancease. Todas las piedras que se empleaban desde los aliceres hasta la cobertura eran muy blancas. Estaba construido con el frente hacia el oriente, donde nace el sol. Había encima cuartos, 2 andares con igual número de habitaciones, todos iguales. Todos estos cuartos eran cubiertos con madera de cedro, tenían su cobertura aparte. Toda la estructura de ese soberbio edificio era de piedra tan pulida y también unida que no se podrían percibir las brechas divisorias, y parecía que la naturaleza la tenía como único bloque. Es decir, era tan impactante la forma como fue construido, que a pesar de no tener los niveles tecnológicos que hoy en día tenemos, se podía hacer una gran maravilla de esa época. Salomón mandó a hacer un muro del lado oriente donde no había ningún porto grande, solo 2 puertas para subir al alto templo. Después que el edificio estaba hecho, él mandó dividir en 2 partes separadas por puertas de cedro. No dejó nada dentro ni fuera del templo que no estuviese cubierta de oro, de plata y de cobre. También mandó a hacer alrededor del templo un muro a fin de impedir la entrada a los laicos, siendo permitida la entrada para él y los levitas y los sacrificadores. Miren lo tremendo. O sea, solamente entrar entre los época de Salomón, él, los levitas y los sacrificadores. También sacerdotes. Fuera del muro, mandó construir otro templo en forma cuadrangular rodeando las galerías. Solo los purificados según la ley podían tener acceso. Es decir, el templo principal, donde no entraba la gente, y mandó a utilizar un templo externo o un local externo para que la gente pudiera tener acceso, esperar ese momento, hacer las fiestas bíblicas en el entorno de alrededor del templo. Ahí se celebraba entonces todo lo que era el Pesa, todo lo que inclusive el tema en las casas celebraban el Shabbat. ¿Dónde está tu historia? 12 hebreos, obra completa de Flavio Josefo. Qué bonito poder encontrar nosotros que un escritor, historiador judío romano de la época, hace citación del templo. Es decir, nos damos cuenta que la historia bíblica no es ficticia, es real. Citado por uno de los mejores historiadores de la época del primero, prácticamente del primer siglo. Es decir, él no estaba viendo ninguna necesidad de convencer a nadie con respecto a que creyera o no creyera. Él está haciendo una redacción histórica y está citando precisamente cómo fue el templo de Salomón. Y este es, lógicamente, es interesante porque coincide con el relato bíblico. Cuando la ciencia está al servicio de la fe. ¿Se dieron cuenta lo bonito cuando nosotros no intentamos satanizar la ciencia, sino que la ciencia, cuando nosotros aprendemos a interpretar la historia, la filosofía,
lo que es la antropología, la arqueología. Si uno se da cuenta, estudia eso, yo que he leído algunos libros de historia y de antropología, me sorprende cómo la misma ciencia corrobora los hechos bíblicos. Ahora bien, que algunos científicos nieguen la fe es otra cosa, pero nosotros que somos de la fe no podemos negar la ciencia. Ya si lo que manejamos la fe, negamos la ciencia, ya entramos en un concepto de la religiosidad extrema como tal, pero nunca se niega. Él mismo dice, Señor, antes que la ciencia fuese, es decir, no la niega, yo soy. O sea, él es el primero de todas las cosas. Es hermoso cuando nosotros utilizamos estos mecanismos para corroborar que la escritura, que nuestro amado Señor es más real que nosotros mismos. Bien, entonces, en un contexto de lo que podemos nosotros ver como un contexto meramente ya inmediato bíblico, cuando uno va al capítulo anterior, mira lo que sucede, los últimos versículos. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar en multitud. Entonces vemos que el pueblo de Israel, estaba todavía las 12 tribus, un pueblo numeroso, se había desarrollado, y se comían, bebían y se regocijaban. ¿Ok? Estamos hablando de la prosperidad que había en ese tiempo. Y Salomón gobernaba sobre todos los reinos, del río hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían tributos. Y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Las provisiones diarias de Salomón eran 30 coros de flor de harina. Miren la provisión, un coro, lo vamos a ver, es aproximadamente 220, algunos hablan de libras. ¿Okay? Algunos hablan de libros, hablan, se manejan como litros, pero ahora lo vamos a ver. 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina corriente, es decir, era bastante. 10 vacunos de engorde, 20 vacunos de pasto, 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los corzos, las aves cebadas, porque él señoreaba en toda la región, al otro lado del río, desde Tipsá hasta Gaza, sobre todo los reyes al lado del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Así Judá e Israel habitaron con seguridad todos los días de Salomón, cada cual debajo de su vid y de su higuera. Si no, nos damos cuenta que en el relato de quien escribe el libro de los reyes, se da cuenta que el libro de reyes está siendo escrito muchas veces ya cuando existía un tipo de división. Pero el escritor del libro de los reyes está narrando de que en la época de Salomón aún no se había dividido en estos dos reinos. El reino de Judá, que es el reino del sur, y el reino del norte, que mantuvo el nombre de Israel. Dice, habitaron con seguridad todos los días de Salomón, cada cual debajo de su vid y de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Y tenía Salomón en su establo 40,000 caballos por sus carros y 12,000 jinetes. Y los gobernadores, cada uno un mes, proveían al rey Salomón y a todo el que se acercaba a la mesa del rey Salomón, haciendo que nada faltara. Hacían llevar también cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme a su cuota. Y Elohim dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Esto lo reiteramos nuevamente, ¿verdad? Todo lo que hacemos de manera maravillosa viene prácticamente del Todopoderoso. Dice, la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, más que Eitán, el Raíta, y que Man, Calcor y Darda, hijos de Mahol, y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios y 5,000 cantares. Aquí se dan cuenta ustedes, ya nos confirman que los proverbios son de Salomón y también hay salmos de Salomón. Disertó acerca de los árboles, es decir, comenzó a hablar sobre biología, era temas de biología, todo el tema que tiene que ver con algunas ciencias, ¿verdad? Algunas ciencias, desde el cedro, la botánica, hasta el hisopo que crece en la pared. Es decir, que Salomón escribió libros de ciencia, amado. Vemos un hombre científico aquí
Vemos un hombre que era poeta, que era compositor y que manejaba la ciencia. Escribió sobre botánica, escribió sobre aspectos de biología, hasta filósofos que crecen en la pared. Asimismo habló acerca de los cuadrúpedos. Miren el tema, ¿ven? ¿Qué tal es? ¿Qué tal? Es decir, nosotros de pronto conocemos que Aristóteles hizo esto, lo otro, pero Salomón escribió muchos libros de ciencia, ¿verdad? Miren todos los libros de ciencia que escribió, de pronto el tema de la zoología, algunos hablan zootecnia, de todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Es decir, que este hombre impartía un conocimiento intelectual. Se podía decir que Salomón era como un profesor universitario, pero además de eso el Señor le dio capacidad para componer salmos, canciones, lo que uno diría hoy, canciones, y también escribir poesías y poemas. Y además escribió muchos libros en torno a la ciencia. ¿Qué tal eso, amado? ¿Qué tal le parece todo este hombre? ¿Y quién le daba todo eso? Elohim. Elohim. ¿Ok? Elohim. De parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría. Amado, esto es maravilloso. Esto es lindo cuando comenzamos a saber mucho más de la escritura, de la palabra, y que nos cimentamos solamente en ella. ¿Ok? Bien. Entonces, la palabra coro que habíamos trabajado, que habíamos dicho, medida que servía para áridos y también para el aceite, el coro correspondía al homer y contenía 10 medidas de bato. Todo lo vamos a ver en la escritura. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 codos de flor de harina, 70 coros de harina. Aquí está. Y Salomón daba a Irán 20,000 coros. Oro. ¿Okay? De trigo para el sustento de la familia. 20 coros de aceite puro daba Salomón a Irán cada año. Aquí para los trabajadores, tus siervos portadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano. Es decir, pagaba, lógicamente era un trueque, una especie de trueque, o sea, pagaba con el sustento. Es así como cuando ustedes vieron que hubo un tiempo en la época histórica que se pagaba con sal. Y de ahí viene la palabra salario. La palabra salario viene era porque el medio en que normalmente la gente le pagaba una labor era con sal, porque la sal siempre ha servido para perseverar los alimentos. 20,000 coros de cada cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. La ordenanza para el aceite será que ofrece un bato de aceite que le hacía parte de un coro. 10 batos era un homer, o 10 batos son un homer. Esto es L realmente en litros. 22 litros, un bato que era 22 litros. La de coro correspondía a 220 litros. Imagínense todo lo que le pagaba Salomón a Irán. Porque nosotros vimos aquí que 20,000 coros, aquí usted lo ven, voy aquí a señalarle con el lapicito, 20,000 coros de trigo era lo que se le pagaba, pagaban también. Miren lo interesante, ¿no? Lo que se pagaba. Si nosotros vamos 20,000 coros y le agregamos que cada coro es 220 litros, eso nos daría aproximadamente 4,400,000. Imagínate toda esa cantidad con la cual se estaba pagando a muchas personas que trabajaban en el templo. Bendito es el Señor amado. Es bueno estar en este tiempo para conocer cada más de su palabra. Y entonces, ya teniendo toda esta idea, vemos ahí unos detalles interesantes. Vamos al primer libro de Reyes, el pacto de Salomón con Irán. Irán, rey de Tiro, también envió a sus embajadores a Salomón, luego oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Pues Irán siempre había apreciado a David. O sea, el mismo texto bíblico nos damos cuenta que ya la relación de Irán con Israel era aún de los tiempos de David y tenía una buena relación. Y Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que debido a las guerras que lo rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Adonai, su Dios, hasta que Adonai puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Los derrotó. Entonces ya aquí Salomón nos dice por qué a David no se le dio o nos reitera, porque el Señor ya se lo había dicho a David, nos reitera porque el Señor no permite que David construya el templo.
porque hubo mucho derramamiento de sangre y hubo un tiempo de mucha guerra. Dice aquí entonces, pero ahora Adonai, mi Elohim, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Y aquí me propongo construir una casa para el nombre de Adonai, mi Elohim, mi Dios. Como Adonai habló a mi padre, David, diciendo, tu hijo, al que pondré en tu trono, en tu lugar, él edificará una casa para mi nombre. Te ruego pues, ordena que talen cedros del Líbano para mí y mis siervos estarán con tu siervo y pagaré por tus siervos conforme me digas, porque tú sabes que no hay ninguno entre nosotros que conozca acerca de tala de árboles con los sidonios. Este es un tema muy interesante. Nosotros, Salomón quiso lo que normalmente no podemos hacer. Si yo no sé arreglar una estufa, busco a las personas que son expertas en esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Que hay temas en los cuales nosotros no tenemos experticia y lógicamente nos toca sustentarnos con personas en el área que sean lógicamente expertas en el tema. Y Salomón reconocía que no había gente experta en la forma de talar los árboles y recurre a Irán, que ellos tenían esa experticia a través de la parte de los fenicios. Y cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, bendito sea Adonai el día de hoy, que ha dado a David un hijo sabio sobre ese pueblo tan numeroso. Esto es muy importante. Esto es cuando nosotros no podemos hablar de algo que no tenemos experticia. Solamente nos toca citar a cada uno de los expertos en esa área como tal. ¿Ya? Que sería muy importante. Y si tomamos las palabras de alguien, entonces tenemos que citarlo. Bueno, tal fulanito dice que es experto en tal área, para que no sean que digan que las palabras son mías o son suyas, porque la gente sabe cuál es la experticia suya y cuál es la experticia mía. Entonces, de acuerdo a lo que yo he consultado, he indagado, he investigado en varias fuentes bibliográficas con expertos en el área, no con un solo experto, ojo, porque eso no es ninguna investigación ni ninguna credibilidad. De punto he revisado 3 o 4 personas, diferentes fuentes, y he llegado a la conclusión esta de acuerdo a lo que dicen estos expertos. Eso es muy importante. Tenemos siempre que tener una muestra representativa. Eso se llama una investigación adecuada. Entonces dice, ¿por qué además Salomón sabio? Porque si él no sabe cortar cedro, lo mejor es contratar a quien que lo sepa, ¿no es cierto? A quien que lo sepa y que lo haga de mejor manera. Porque viene el problema grave cuando uno se mete de pronto hay cosas que uno puede aprender de manera técnica, de pronto limpiar un abanico, que es fácil, de pronto algunos tienen algún conocimiento electrónico y lo pueden hacer desde su casa, pero seguramente habrá unos aspectos de la electricidad, de montar cable eléctrico, que dice, bueno, yo te puedo cambiar de pronto un enchufe, yo te puedo cambiar estas cosas, pero ya hasta ya no llego, te voy a contratar un especialista en esa área para que pueda realizar el trabajo. Entonces eso es lo más sabio, ¿no? Lo más sabio es porque buscar gente experta en su área para hacerlo, y Salomón lo hizo. Lo mismo el Señor ya colocaba cada uno de los talentos en las personas. Envió pues Irán después a Salomón diciendo, he escuchado lo que me mandaste decir, cumpliré tu deseo en lo que concierne a los árboles de cedro y a los árboles de ciprés. Mis siervos lo bajarán del Líbano al mar y yo los haré llegar en balsa por el mar hasta el lugar que tú me indiques y lo haré desatar allí y tú lo recibirás y tú cumplirás mi deseo cuando, dando alimento a mi casa. Nosotros por lo menos en la congregación tenemos nuestro contador. Yo sé contabilidad, pero yo no tengo la experticia que tiene nuestro contador, que es una persona experta en tributaria, que es asesor de empresa en la parte financiera, y nosotros tenemos que dejarnos orientar de nuestro contador, porque es la persona que tiene la experticia en el área. Ya, imagínate yo poniendo a discutir con nuestro contador de un tema que él es más experto que yo. O sea, lo más humilde que puedo decir, así es. Y de pronto si tengo alguna lectura, no, yo leí esto, ¿qué me dices? Porque tú eres nuestro experto, no, eso es así, asado, y listo. Y la palabra de nuestro experto debe sopesar porque él es experto en esa área. Entonces nosotros siempre tratamos de asumir, es más, cuando de pronto nuestra administradora me dice, pastor, hay que hacer esto.
pero vamos a consultar primero a nuestro contador, a Javier. Yo le digo, excelente, así es, vamos a consultarlo. ¿Por qué? Porque él no se está violentando mi autoridad. ¿Por qué? Porque estamos dando sabiduría a que la persona que es experta en el tema nos pueda orientar, y gracias al creador, eso ha sido de mucho beneficio y hemos evitado muchas cosas de pagar adicional por la sabiduría. Si hay un tema jurídico, tenemos también nuestra hermana acá que tiene un tema jurídico, consultemos a la hermana porque yo no soy abogado. Eso nos dice el Señor, nos está aclarando aquí cada persona en su lugar y valorar cada persona de acuerdo a la experticia que tenga es de mucha bendición. Por eso muchas veces de pronto yo le digo, tal X y persona que sabe tal tema, ¿tú qué piensas al respecto? Y ya vamos tomando esa recuperación lo más adecuado posible. Para mí creo que es lo más adecuado, utilizar a las personas de acuerdo al talento y de acuerdo a la profesión que el Señor le ha permitido tener para yo poder emitir un concepto lo más adecuado posible. Amén. ¿Cuánto dicen amén ahí a eso? Bien. ¿Quién era Irán? Hermano exaltado de significado, rey de Tiro en tiempo de David Salomón, aquí lo vemos, subió al trono a los 19 años y reinó 34. Cuando sumando los fenicios, expandieron algunos su comercio. Aquí nos vuelve a reiterar, esto es importante, mire que recorrido bueno siempre hacemos nosotros en todas las enseñanzas que tenemos acá en la congregación, a través también de nuestros hermanos. Ya entendemos nosotros que Tiro era una población fenicia, ¿verdad? Y los fenicios, cuando uno busca la historia, vemos todo el avance que tienen en arte, en construcción, en escritos. Nosotros podemos hablar de paleohebreo y hoy que tenemos el cierre del Shabbat, donde estamos estudiando 30 minutos de hebreo, nos damos cuenta de toda la incidencia de los fenicios hacia el arameo y el arameo al hebreo, para que nos demos cuenta también de dónde provienen cada una de las letras cuadradas que utiliza el hebreo, y lógicamente ahora hay cursiva en el hebreo moderno. Entonces, con su comercio de influencia en todo el Mediterráneo, su riqueza le permitió emprender la construcción de templos. O sea, eran los mejores arquitectos e ingenieros civiles de la época. Tenían esa experticia, imagínate, del año 952, antes de Cristo, antes de Mashiach, tanto en Tiro como en Chipre y otras partes, así como mercados y obras portuarias. Es posible que esto influyera en la aceptación que hicieron David y Salomón de la alianza con Irán. Irán. Es decir, ellos mismos, tanto David como Salomón, esta gente experta. Todo lo que viajó David, no, esta gente experta. Nosotros no tenemos en Israel ese tema. Y mira qué tremendo. Irán era de Fenicia. Pero sabemos que aunque era de Fenicia, y David y Salomón está dentro del plan de Dios, sabemos que todo lo que ellos hicieron, que lo hicieron a través de competencia, de práctica, todo eso se lo permitió el Señor en la sabiduría que Él da al hombre como tal, al hombre para construir y realizar cosas. De la alianza con Irán, además, se interpreta que con esa alianza, en la cual Irán aportaba el dominio del mar y David el de la tierra. Mire qué estrategia, la alianza de estrategia, ¿no es cierto? Aquí directamente, entre dos reyes. Se quebraba la preponderancia de los filisteos. O sea, se unieron para tratar de menoscabar lo que los filisteos, que también eran dueños del mar, pudieran lógicamente no tener todo el poder. Tan pronto David consolidó su poder, Irán le envió embajadores junto con material y expertos en construcción que levantaron la casa del rey israelita. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué? Eran expertos, lógicamente, en construcción, edificaciones, casas. Es decir, Irán tenía una inmobiliaria, imagínate. Irán tenía una inmobiliaria y era experto no solamente en arrendamiento, sino en construcción. Tenía empresa de obras civiles. La flota de Irán construía, imagínate, construía también barcos que había traído de oro, de Ofir, traían también Ofir mucha madera de sándalo. O sea, eran exportadores. Imagínate cómo creció Fenicia. Los fenicios crecieron y se expandieron grandemente en todo tipo de comercio. Todo esto, amado, es historia, es geografía, es economía. Y estamos hablando de la escritura, de la palabra. Y no estamos buscando algunas personas que revelaciones, sino que estamos guiados a través de lo que tenemos el conocimiento
de la palabra, de la historia, y esto nos enriquece porque nos damos cuenta que lo que tienes en tu casa, la Biblia, la Escritura, no es un libro de fábula, es la palabra del Eterno, aleluya, y que aún los libros de ciencia corroboran lo que dice la Escritura del Padre Eterno. Dice, a causa de su colaboración en la construcción del templo, la figura de Irán es muy importante en las tradiciones religiosas judías. ¿Dieron cuenta? Este personaje ya se volvió un personaje muy importante en lo que nosotros estudiamos. Irán. ¿Okay? Irán. Bendito es el Señor. Baruch Hashem, bendito es el Señor. Bien, entonces, seguimos acá. Salomón se prepara para construir el templo. ¿Ok? Y así Irán dio a Salomón toda la madera de cedro. Sabemos que eran comerciantes, eran expertos en todo lo que era el talado de árboles y de cipres, de cedro, conforme con todo su deseo. Y para el sustento de su casa, Salomón dio a Irán 20,000 coros. Imagínate 20,000 coros. 4.400.000 litros, o algunos inclusive dependiendo de lo que iba a entregar. Entonces algunos hablaban de libras. Entonces le decía yo, en algunos textos aparecen litros, otros aparecen libras, de acuerdo si era algo físico o algo líquido. Y 20,000 batos de aceite puro. El bato no era 220, sino era prácticamente, algunos hablan de 22 nada más. Y algunos hablan de litros y de libras. Esto daba a Salomón a Irán año tras año. O sea, Salomón daba bastante. O sea, realmente la construcción y todo significó una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Una inmensa construcción avalado en lo que tú quieras de millones de dólares. Prácticamente no era cualquier templo. Iba a ser el templo del Eterno. Pero hay algo que es muy importante. La escritura Pablo habla del que el Señor no mora en templos construidos por mano de hombre. Y está hablando cuando directamente nosotros, de pronto por la vanagloria de nuestro corazón, construimos inmensidades, lógicamente de construcciones para una congregación, pero lo que está en nuestro corazón es mostrar lo que yo como hombre aparentemente he hecho y me quiero vanagloriar. Por eso hay algo que es muy importante. El templo físico no es nada si ese templo espiritual, que tú eres ese templo guiado por la obediencia del Padre, no tienes comunión con el Señor. De nada sirve tener una construcción física magnífica, extraordinaria, que la gente diga qué maravilloso, donde el verdadero templo, que son cada una de las almas que se congregan en ese lugar, son almas desobedientes y fuera del pacto de la Torá. Le dice la escritura. Y sigue diciendo acá, y hubo paz entre Irán y Salomón, y ambos concertaron alianza. Y el rey Salomón decretó la recluta en todo Israel y fueron reclutados 30,000 hombres. Y los envió al Líbano, 10,000 por mes, por turno, para que pasara un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Y Adonirán estaba a cargo del reclutamiento. Salomón tenía además 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la región montañosa, sin contar los capataces que Salomón había establecido al frente de la obra, en número de 3,300, los cuales mandaba a la gente que hacía el trabajo. El rey mandó a que extrajeran piedras grandes, piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras talladas. Y los constructores de Salomón, los de Irán y los de Biblos, prepararon la madera y tallaron las piedras para construir la casa. Esto fue tremendo, no solamente la protección que mandaba Salomón para Irán, sino también gente que era obreros, lo de Irán lógicamente aportaban el conocimiento técnico de todo lo que era el talado de los árboles, y Salomón también resguardaba el comercio de Irán, es decir, había una alianza estratégica de un gana-gana entre estos dos reyes. Maravilloso, amado. Qué hermosa historia. Miren acá, que les estoy mostrando algo interesante. Aquí vemos más o menos cómo la estructura, templo dice de Salomón, como dice, porque lo construyó él, pero sabemos que es el templo que es para el Señor. Aquí vemos en la 1, que lo voy señalando. Espero que no se incomoden por las líneas que se les colocan solamente para. Aquí tenemos el 1, ahí el 1. El 1 es el lugar santísimo.
tenemos 2, que son los querubines. El 3, que es el arca del pacto. El 4, el 4, le doy 4, es el velo. El 5, el altar del incienso. Mira lo que está allá afuera, este es el lugar santo. Te das cuenta que este es el lugar santo. Este 1 es el lugar santísimo. ¿Ok? Mesa de la proposición. El 6, aquí tenemos el 6, mesa de proposición. Ok, 7, el candelabro. Aquí se dan cuenta de los 7 brazos, que representan también 7 espíritus, también las 7 fiestas anuales. La cama del sacerdote y lo que era, y el almacén, miren acá, el lugar. Tenemos fuente y base, este es patio externo, patio superior, los pórticos, ok. Aquí tenemos la rampa para hacer lo que es, y lo que dice aquí, cancha de fútbol, el altar, ok, mar de fundición, la parte superior, patio externo, ok. Vemos todo, era inmensamente maravilloso esto que estamos viendo nosotros. Ahora vamos a ver otra, de pronto más adelante, otra perspectiva del templo de la parte de afuera. ¿Ok? Y seguimos aquí. Salomón ya comienza a construir el templo. Dice que en el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Miren este detalle interesante. Ya habían pasado 480 años. 480 años desde que el pueblo salió con Moisés de Egipto. Dice, y en el 4º año de reinado de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, ¿ok? Aconteció que él comenzó a edificar la casa. ¿Ok? Edificar la casa. ¿Ok? Recuerden que hay que manejar los meses, por lo menos ahora, en septiembre vienen ya las 3 fiestas de otoño, que tenemos que ir preparándonos ahora para ya las 3 fiestas de otoño. La casa que el rey Salomón edificó para Noé tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. ¿Ok? 30 codos de alto. El pórtico delante del lugar santo de la casa tenía 20 codos de largo a todo lo ancho de la casa y 10 codos de ancho. ¿Okay? 10 codos de ancho en el frente de la casa. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Y aquí lo que quieran saber, multiplicar la medida de lo que representa un codo hoy y pueden mirar la dimensión. Pero vamos a seguir. Y contra el muro de la casa construyó galería alrededor del muro de la casa, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y le hizo cámaras laterales en derredor, en lo que estamos viendo. Hay unos visto en imágenes. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho, porque había hecho reducciones en el lado exterior alrededor de la casa para no empotrar las vigas de las galerías en los muros de la casa. En su construcción, la casa fue edificada con piedras labradas en las canterías, de manera que ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó oír en la casa mientras la construía. La entrada de la galería intermedia estaba al lado derecho de la casa y se subía a la galería intermedia y de esta a la superior mediante una escalera de caracol. Construyó pues la casa y la terminó. Y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. Construyó también las galerías alrededor de toda la casa, cada uno de 5 codos de altura, las cuales se trababan a la casa mediante vigas de cedro. Y la palabra de Adonai fue dirigida a Salomón, diciendo, en cuanto a la casa que tú estás edificando, miren lo importante, miren la palabra que comienza a decir el Señor. En cuanto a la casa que tú estás edificando, bueno, puede ser muy bonita, pero dice, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Esto se repite, hermanos. Esto se repite. Y esto nos debe quedar a nosotros claro, consistente, que la forma en la cual el Señor determina nuestra vida en comunión con Él
nuestra vida en salvación. Y lo que nosotros queremos, que entramos en pacto, y que ese pacto es el sello de Ruach HaKodesh de nuestra vida, es si andamos en sus estatutos, si ponemos por obra sus juicios, si guardamos sus mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé con tu padre David. Es decir, yo no voy a andar contigo porque tú me hayas hecho un templo majestuoso. Muy bonito, te lo agradezco, eso está establecido, está bien, yo te di la autorización, pero un templo, esto puede ser una fachada, si no andas en mis estatutos, pones mis obras por juicio y guardas mis mandamientos para andar con ellos. Es decir, nosotros podemos llegar y decirle, Señor, regálanos un local propio para la congregación y podemos tener un salón, digamos, para 500 personas. Podemos tener de pronto en la parte de atrás 3 edificios. Una primera parte, lo que serían la oficina y salones de niños y personas de la tercera edad. El segundo, de pronto, los salones para los jóvenes. Y de pronto el tercero, un comedor y un salón múltiple para reuniones pequeñas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no andamos en sus estatutos? Si no ponemos por obra sus juicios, si no guardamos sus mandamientos. ¿Los mandamientos cuáles son? Por lo menos empezar con los 10. Y el cuarto mandamiento dice que hay que guardar el día santo del Señor, el día de reposo, que es el séptimo día, y el séptimo día es el Shabbat, el que valdría hoy en día a sábado, pero el Shabbat empieza de tarde y mañana, como dice la escritura, es decir, a la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y eso es un mandamiento. Eso no hay que pelear con credo ni con teología, lógicamente que han cambiado. Por lo menos empezar por ahí, porque si no, no nos sirve nada hacer un edificio tan bonito y de pronto que uno le diga, oye, ¿cuál es tu iglesia? Ah, esa iglesia tuya es pequeñita, en un segundo piso. De cosas caben 50 personas. En cambio, la mía tiene una fuente, tiene un jardín atrás, tiene una alabanza que hay como 50 músicos, ¿verdad? Tiene una filarmónica. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que aunque sea pequeña o grande, lo que a Él le interesa es que guardemos sus estatutos y guardemos sus mandamientos. De pronto hay gente que va a decir, ustedes sí se han atrasado, ustedes no han avanzado como iglesia, miren, todavía están ahí esas pequeñitas. En cambio, en la iglesia que yo me fui, ya el local es propio, ya tenemos como 300 almas, ustedes son los mismos de siempre, las mismas 50 almas de siempre, nunca han crecido. Entonces, lógicamente, nosotros sabemos y todo el mundo debe saber que crezcamos físicamente en construcción, debemos velar en que crezcamos en guardar los mandamientos del Señor, en guardar los mandamientos del Padre Eterno, amados. Pato dice amén. Por eso no caminamos por vista, sino por emuná, por obediencia. Aleluya. Bendito es el Padre Eterno, amados. Miren aquí, miren esta vista bien bonita, esta foto hermosísima que le conseguí. Miren cómo se ve. Zona del templo en los días de Salomón. ¿Qué les parece? Impresionante. Impresionante esta foto. Aquí tenemos el templo, ¿eh? Que ya lo describimos por dentro. Y mira lo que había todo alrededor. Aquí está el gran patio, aquí están las personas. ¿Sí? Están las personas, aquí solamente ya describimos todo lo que había aquí. Todo lo que había aquí. Ya saben que era Salomón, los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero miren todo lo que está acá. Todo esto es Monte Moriah. Todo esto está sobre el Monte Moriah. Aquí tenemos un pórtico del trono, pórtico de las columnas, la casa del bosque del Líbano, ¿eh? La casa, mira esa casa, inmensa. Mira el palacio de Salomón, todo el palacio de Salomón, ¿verdad? Todo esto que está acá, palacio de Salomón. Y había hasta una casa de la hija de Faraón, ¿te acuerdas? Que también, como Salomón se casó con tantas
mujeres. Mi mujer tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Miren qué imagen tan maravillosa que uno puede de pronto mirar y deleitarse. Lógicamente aquí están las casas de la gente común. Esta es la entrada y la entrada mira todo lo que había desde el Palacio de Salomón. Por aparte tenía una casa especial para allá de Faraón, la casa que él tenía del Líbano, los pórticos. Eso era inmenso, ¿no? Inmenso, inmenso, inmenso. Y alrededor la gente podía llegar hasta aquí, hasta ustedes ven aquí, todo este personal acá que lo vemos acá. Aquí están entrando los levitas, sacerdotes, y nada más Salomón podía entrar. Los demás se quedaban por fuera directamente. Inclusive Salomón había construido a veces un pequeño lugar, que aquí no lo tenemos, para las personas. Y acá estaba todo el pueblo. Alrededor, el centro de todo era precisamente ese templo y cerquita estaba el palacio de Salomón. Hermoso, hermoso esa imagen que le pude conseguir. Entonces, ya cerrando, Salomón termina el templo, primer libro de Reyes, capítulo 6, dice, mira esta palabra, tabernaculizaré. Eso quiere decir, habitaré en el templo, en medio de los hijos de Israel, y no abandonará a mi pueblo Israel. Y Salomón edificó la casa y la terminó. Importante, mi pueblo Israel. El Señor nunca habló de religión. Y revistió el lado interior de los muros de la casa con tablas de cedro y recubrió de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las paredes del artesonado y cubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. Construyó los 20 codos en la parte trasera de la casa con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave de adelante, tenía 40 codos. Por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabaza y de flores abiertas. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Entonces preparó por dentro el santuario interior, al fondo de la casa, para colocar allí el arca del pacto de Adonai. El santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo recubrió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. Después Salomón recubrió de oro puro el interior de la casa e hizo pasar cadenas de oro en la parte delantera del santuario interior y lo recubrió de oro. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. Asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba delante del santuario interior. Hizo también en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, también lo vimos en la foto, cada uno de 10 codos de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde el extremo de una ala hasta el extremo de la otra había 10 codos. De la misma manera, todos los detalles que había. Un segundo querubín tenía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. El primer querubín tenía 10 codos de alto, e igualmente el segundo querubín. Y colocó los querubines en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas quedaban al centro del recinto, se tocaban ala con ala. Luego recubrió de oro los querubines y en todas las paredes alrededor de la casa, en el interior y en el exterior talló bajo relieves de querubines. Mira qué hermoso, toda la técnica que había en ese entonces, de palmera y de flores abiertas. Y recubrió de oro el piso del santuario, tanto el interior como el exterior. Para la entrada del lugar santísimo hizo puesta de madera de olivo. Los postes de la puerta eran pentagonales y las 2 puertas eran de madera de olivo, en las cuales talló bajo relieve. Esto todo lo que la gente y se recogió para poder tener esto. La importante la fidelidad de las ofrendas. Como ellos es lo más importante, obedecer los mandamientos, caminar y reconocer a nuestro Salvador. Pero también sería muy interesante nosotros como congregación cuidarnos a través de la obediencia, poder ir lógicamente diciendo, Señor, vamos juntos a tener un local propio para adorarte, sin perder la perspectiva
de lo que es la obediencia a tus mandamientos. Entonces, ahí vemos también la generosidad de las personas, la fidelidad de las personas al glorificar el nombre del Eterno a través de sus sacerdotes. Las dos hojas de una puerta eran giratorias, imagínate, ya habían puertas giratorias. Y las dos hojas de la otra puerta eran también giratorias. Versículo 35. Cayó asimismo en ella querubines, palmeras y flores abiertas y lo recubrió de oro ajustado a los grabados. Construyó el atrio interior con 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro. En el año cuarto, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Adonai, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue terminada con sus detalles y de conformidad con el diseño prefijado. De manera que terminó de edificar en 7 años. 7 años demoró todo ese proceso de construcción. Todo ese proceso de construcción. Algunos, lógicamente, cuando uno analiza, Salomón termina de inaugurarlo en una de las fiestas, lógicamente para la gloria del Eterno. Algunos hablan de la fiesta del tabernáculo de Sucot, en la cual, para que todo sea de mucha bendición, porque dice habitaré, y el pueblo habitó en medio de Sucas. Esto es algo hermoso, amado, cuando ya uno comienza a conocer todo esto. Nuestra conclusión: la construcción del templo de Salomón representa para nosotros hoy la edificación todos los días de nuestra comunión con nuestro amado Adonai a través de nuestro Salvador Yeshua. Y cada momento de oración y estudio de la Escritura son los muros que colocamos en el avance de nuestra santidad. Nuestra comunión, amado, está dependiendo es de que el Espíritu de santidad, el Espíritu del Eterno, nos guíe a la obediencia a la palabra, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Okay? Acá le reiteramos, lo importante es nuestra obediencia a lo que el Señor estableció en su palabra. Eso es lo más hermoso, y eso es lo que determina la salvación. La salvación está en las manos de Él, no está en las mías, no está en las tuyas, está en sus manos. Y su gracia inmerecida nos alcanzó a través de la obra expiatoria y de los méritos de Jesús, de Yeshua, en ese madero. Amados, oremos. Padre, gracias por tu bondad, por tu comprensión. Gracias por permitirnos hoy, Señor, conocer cada día más de tu palabra, de tu bondad, Señor. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el cual tú nos permites conocer cada día más. Ayúdanos a serte fiel, Señor, con lo que tú has establecido en tu palabra, en tus instrucciones santas, Señor. Llénanos de tu santa y bendita presencia. Guíanos y fortalécenos a cada momento, a cada instante. Gracias, Padre eterno. Nuestra alma te exalta, te bendice. Toma control de nuestra vida, Señor. Oramos por cada persona en ese muro de oración cada día, Padre eterno. Bendito es tu nombre. Gracias por las personas que estuvimos orando, Señor. Gracias por nuestra vida, por nuestra familia. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amados, recuerdo que hoy tenemos a las 5 de la tarde en el cierre del Shabbat lo que es la porción bíblica. Después tenemos 30 minutos de estudio en hebreo, y después hacer un estudio de Descubre la Biblia Hebrea Torah. Así que realmente, como siempre, es una maravillosa oportunidad en la cual nos encontramos a glorificar el nombre del Padre Eterno. Shalom y bendición.